Entonces hoy vamos a seguir avanzando un poquito. En primer lugar, quiero que miremos unos versos para que nos dejen claro un asunto. Ya estudiamos lo de los Nefilim. La primera vez que aparece la palabra Nefilim está ahí en Génesis 6, donde se refiere, como lo explica el libro de Job y la carta o epístola del apóstol Judas Tadeo, Leveo, hermano del Señor Jesús, y de Santiago y de Simeón. Allí, en esta última citada, los que son llamados Nefilim en el capítulo 6 de Génesis son ángeles caídos. Se les llama también Bení Elohim, hijos de Elohim, y a veces entonces por eso se les dice también Elohim en minúscula. Algunos lo traducen dioses con minúscula, o divinales también le llaman, también con minúscula, como hijos de Dios, como ángeles. Solo que el nombre Elohim quiere decir caídos, ángeles que cayeron. Pero no cayeron todos los ángeles de la misma manera. Todos los que siguieron a Satanás son ángeles que cayeron, pero de entre los que cayeron hay unos que cometieron un pecado muy grave, que fue el de haberse mezclado, tenido hijos con las mujeres, haber mezclado la genética de estas criaturas de la dimensión espiritual, los lugares celestiales, pero que cayeron y entraron también en la humanidad, y por eso recordábamos aquel Salmo 82, donde Dios les dice: yo dije, dioses sois, con minúscula, la palabra es Elohim, con minúscula. Pero como hombres moriréis, porque ellos llegaron a mezclarse con seres humanos y mueren, y nos dice claramente Dios en dos pasajes, porque se necesitan mínimo 2 testigos, y voy a leerles un pasaje, si ustedes quieren acompañarme aquí, a Isaías. Vamos al profeta Isaías, vamos a ir allí al capítulo 26 de Isaías. Voy a leer, como dice primeramente la versión aquí Reina y Valera, revisión de 1960, en el capítulo 26 voy a leer el verso 14, pero voy a tener que apelar a su confianza por ahora hasta que lo comprueben, pero se los voy a decir lo que dice el original hebreo. Entonces, si alguno tiene el original hebreo, entonces lo puede confirmar. Allá en casa está también, con algunos se ha confirmado, con otros se puede confirmar. Entonces, primero estamos teniendo en cuenta esas palabras del Salmo 82. Vamos a, los que no lo recuerdan, vamos a tenerlo presente para leerla. Salmo 82, aquí lo estudiamos como aquella misión que Dios le dio a los Bení Elohim, o a los hijos de Dios, que son ángeles. Cuando comparas en el libro de Job, capítulo 1 con el 38, esos Bení Elohim eran los ángeles que se alegraban cuando Dios estaba haciendo la tierra, solo que entre ellos estaba también Satanás. Y ellos también se reúnen. Ahí en el libro de Job aparecen 2 reuniones que tuvieron ellos, tanto los fieles como los infieles, porque todos fueron creados, todavía no ha llegado su juicio. Entonces ellos están algunos sueltos de los que se rebelaron, y otros, como tuvieron ese pecado de mezclarse, no guardar su dignidad, mezclar su simiente con los seres humanos y mezclarse con ellos, como vamos a ver con más detalle hoy. Entonces, por eso dice acá, fíjense los que quieran leer de nuevo el 82, el Salmo.
Este es por mano de Asaf, que era un profeta que profetizaba cantando y adorando al Señor. A veces el Señor pone esos dos dones juntos, esas facilidades de música con la profecía. Elohim está en la reunión de los Elohim. ¿Se da cuenta? Por eso el segundo capítulo, Elohim compone referido a Génesis 1 y Génesis 1:2, Isaías 45:18, compone, creó, formó, hizo y compuso. Compone. Y luego, eso fue porque hubo una rebelión en los cielos que afectó el universo, la primera creación, porque ellos estaban por el universo. Hay ángeles que se le llama, que están en el sol, ángeles que dice que son de los vientos, que son de las aguas, o sea, los elementos de la creación. Dios se los ha encargado su cuidado a ángeles. También los seres humanos. Y aquí, en este 82, dice, Elohim está en la reunión de los Elohim. Dios, con mayúscula, está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. O sea, el Señor se sienta en medio de estas criaturas celestiales, hijos de Dios, Beni Elohim, por eso Elohim. Y dice aquí, Dios juzga. ¿Y qué le dice Dios a ellos? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Note, vimos el caso de los vigilantes ahí en Daniel capítulo 4 y nos damos cuenta de que ellos tenían que aplicar los decretos de Dios. Y así lo hicieron en el caso de Nabucodonosor y fue para bien. Ya después, en el libro de Enoc, de donde algunos pasajes literales fueron tomados por Judas Tadeo Leveo, y también el tenor general de los asuntos fue tomado por Pedro en su segundo capítulo de la segunda carta. Entonces ahí nos damos cuenta que el libro de Enoc era conocido por ellos, y ahí también vuelve a usarse el nombre de vigilantes, solo que hay algunos de esos vigilantes son caídos ya. O sea, esos vigilantes eran los ángeles o Beni Elohim, o hijos de Dios, o Elohim con minúscula. Entonces, por eso aquí dice que ellos aceptan las personas de los impíos y Dios les manda a defender al débil, al huérfano, a hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, y librarlo de la mano de los impíos. Note ese trabajito que Dios le dio a estos llamados Elohim con minúscula, ¿verdad? Y dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y note cómo relaciona el andar ellos en tiniebla, estos son los caídos, y provocar los temblores de la tierra. Se relaciona esto una frase con la otra. Y ahí sí dice, yo dije, originalmente ese era el plan original, vosotros sois dioses. O sea, es Dios mismo el que le llama dioses, pero con minúscula, Elohim con minúscula, que Elohim quiere decir dioses, la divinidad. Pero, y todos vosotros, hijos del Altísimo, el Elión, el Altísimo. Pero como hombres moriréis. O sea, estos hijos de Elohim llegaron a tener relaciones con mujeres y surgieron una serie de personajes llamados Giborim,
llamados Susim, Refaim, Enim, Sonsomim, Anakim, ¿ve? Pero también a esto quería llegar, para tener claro, para no confundir las cosas. Están los Nefilim, ángeles, y luego están esos hijos, pero entre esos hijos también algunos, o sea, son llamados Nefilim igual que sus padres, pero no son iguales. Porque los Nefilim, ángeles caídos, no eran hombres, aunque como ángeles, para cumplir sus misiones, podían tomar cuerpos humanos, pero sin caer y sin cometer lo que cometieron los que no guardaron su dignidad. Entonces se le llama Nefilim en primer lugar a los ángeles que cayeron y que Judas, Tadeo y Pedro dicen que fueron aprisionados en el Tártaro. Ellos están allí resumiendo lo que con detalles dice el libro de Enoc. Inclusive lo cita textualmente Judas Tadeo ese libro. Entonces aquí, después lo leeremos, si Dios nos permite, por lo menos las partes esenciales de lo que estamos viendo. Los hijos fueron llamados entonces algunos giborín o héroes, que fueron los valientes de renombre, los héroes de las ciudades antiguas, las élites de las ciudades primeramente antediluvianas, pero después también después del diluvio. Antes del diluvio se le llamó Nefilim a los ángeles caídos, creados por Dios, ángeles. Pero después del diluvio, el mismo nombre Nefilim se le aplicó a los hijos de los ángeles con mujeres. Entonces, estamos viendo esa parte para que quede más claro. Verso 6 del 82 del Salmo. Yo dije, dice Dios, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, los que tenían que cumplir esa misión que aparece ahí, y dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Porque Dios les había dado una dignidad de ángeles y un trabajo, una misión celestial. Pero ellos no guardaron su dignidad. Es como personas, perdona que diga estas cosas tan escabrosas, hombres se meten con animales o mujeres también. Y con demonios no han guardado su dignidad. ¿Se da cuenta? Se rebajaron. Entonces ahora, ¿qué les pasó a ellos? Morirán como hombres. Engendraron una mezcla, por eso le llamamos híbridos, porque era la naturaleza que Dios les había dado a los ángeles, y esos ángeles, para cumplir su misión sin caer, se podían hacer hombres, y esa cualidad Dios se la dio a los ángeles, y por eso hay ángeles que aparecen como hombres. Por ejemplo, el caso de aquellos dos ángeles que acompañaban al Señor cuando se le apareció a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Bajaron 3 varones, eran 3 hombres, tenían la forma normal de hombres y parecían hombres reales, y eran hombres reales, se hicieron hombres, porque Dios puede hacer eso y puede concedérselo a los ángeles que tenían una misión. Entre ellos llegaron donde Abraham, conversaron con Abraham, comieron comida natural como cualquier hombre, llamados varones. Y ahí fue que Dios habló de que le iba a dar una simiente por Sara y que el próximo año ya iban a nacer, y le puso el nombre de Isaac, risa porque Sara se rió. Y entonces, mientras Dios seguía conversando con Abraham, mientras Abraham intercedía por Sodoma, porque Dios le dijo lo que iba a hacer con Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, incluso Zoar, llamada antes Bela y después Zoar.
Y bajaron los dos varones y llegaron como varones a la casa de Lot. Y los sodomitas no los vieron como ángeles, sino como varones, como hombres. Y los querían violar, estaban acostumbrados a eso. Ni siquiera aceptaron a las hijas de Lot, sino que querían era entretenerse con esos varones. O sea que se pueden hacer varones. Pero ellos estaban, esos ángeles, como varones, pero guardando su dignidad de ángeles, cumpliendo su misión. Pero los que no guardaron su dignidad fornicaron contra naturaleza, como después lo hicieron también los sodomitas. Solo que los que no guardaron su dignidad, eso comenzó fue en el tiempo antes del diluvio. El libro de Enoc lo dice con más exactitud, y si no recuerdo mal también el llamado libro de los jubileos, de que comenzaron, fue en los días de Jared, descendieron al monte Hermón, y ahí fue que comenzaron a tomar mujeres. Y de hecho, el lugar donde aparecen los refaitas, que es otro nombre que se traduce también gigantes, y que son descendientes también de los Nefilim, como los Anakim, y los otros que se relacionan con los Anakim, los Emim, los Onsonim, etc. Entonces ahora esas personas morirían como hombres, pero entonces vamos a ver, yo quiero que ustedes lo vean con sus ojos para tener esto claro. Los Nefilim ángeles, que están presos en el Tártaro, allá más abajo del Seol, debajo de la tierra, y los Nefilim, que se le aplicó el nombre de sus padres a los hijos, pero los hijos ya no son ángeles puros, sino una mezcla de ángeles caídos con seres humanos. Y como ellos podían, los ángeles, porque ellos todavía no han sido juzgados, están en prisión los que hicieron lo grave, esperando el juicio, pero en ese juicio vamos a participar nosotros, la iglesia, porque en el Antiguo Testamento, cuando había una afrenta, mataban a alguien, Dios permitía que los afectados, o sea, los parientes de los asesinados a mansalva, con sevicia, los que morían era por un accidente, podían huir. El que había hecho un crimen sin pensarlo, no era un crimen, mató a alguien porque se le saltó el hacha, se le cayó el muro, hizo alguna cosa, entonces podían refugiarse en las ciudades de refugio, ya eran guardados porque no se les podía tener culpables porque fue sin intención, por lo tanto había un atenuante. En cambio, cuando se hacía con intención, ahí hay un agravante. Entonces ahí sí no se podían recibir en las ciudades de refugio, porque se hizo con sevicia y con mala intención. Entonces Dios hacía diferencia no solo en el hecho, sino en la intención. Si se quiso hacer daño, a veces no le salía, pero hizo el asesinato en su corazón y en su espíritu, y Dios lo tiene por asesinato. Por eso dice que aquel que aborrece a su hermano es considerado un homicida. No lo ha podido matar, pero quisiera que se muera. ¿Te das cuenta? Esa mala intención tiene agravantes, pero cuando no era la intención, hay atenuantes, atenúan el juicio. La mala intención, la sevicia, lo agrava. ¿Ve? Entonces acá dice, como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces ya vamos viendo cómo el Señor va aplicando un juicio a estos Elohim que se hicieron a través de sus generaciones, se hicieron también hombres. Y se mezclaron con el género humano. Entonces ahora vamos a pasar así, ya con esa base, a Isaías capítulo 26, verso 14. Mire lo que dice Isaías, leo desde el 12 para tener el contexto. Leo desde el 11 para entenderlo mejor.
perdónenme leer desde el 10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. O sea que el Señor sabe cuándo tiene que corregir. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Yahvé. O sea, se envalentona incluso contra Dios y no le importa ofender a Dios. Después chillan por lo que les pasó, pero Dios tiene que corregirlos. Y dice: Yahvé, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Como Balaam no veía el ángel con la espada, estaba ciego. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, o sea que no eran del pueblo de Dios. Y a tus enemigos, los enemigos del Señor, que no comenzaron en la tierra sino en el cielo con uno, y la tercera parte le siguió, y dice: a tus enemigos fuego los consumirá. Y ahora al pueblo: Yahvé, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es el Señor el que nos ayuda. Yahvé, Elohenu, Elohim nuestro. Miren esta frase: otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Entonces ahí habla de otros señores que se enseñorean sobre el pueblo del Señor y sobre los seres humanos. Si lo hacen con el pueblo del Señor, que somos humanos, cuanto más con los demás, que no han recibido al Señor ni lo conocen. Otros señores, pero con minúscula, se enseñorean. Estamos recordando a los Giborim, hijos de los Elohim con mujeres, los Beni Elohim o Nefilim que cayeron. Con las mujeres les nacieron los Giborim, que fueron los Enos Hashem, o sea, los varones de renombre. ¿Ve? Los Giborim, los héroes que parecen valientes, fueron los fuertes, los que estaban como las élites de las ciudades, como señores. Y de ahí es que vienen los Refaim y los otros como los Anakim, etcétera, que ya los mencionamos. Muertos son. Pero ahora mire lo que dice: no vivirán. Cuando está hablando de esos señores que se enseñorean incluso del pueblo del Señor, su destino es la muerte. Yo dije: dioses sois, pero como hombres moriréis. Esos otros señores muertos son. Y luego dice esta traducción Reina y Valera: han fallecido. Pero cuando tú ves el original, no dice han fallecido, dice Refaim. Acuérdese este verso para que lo compruebe en el hebreo. Isaías 26:14. Cuando esta traducción que dice que han fallecido, después está diciendo lo mismo, que morirán, pero el texto dice más que eso. El texto dice Refaim, no resucitarán, porque de los seres humanos normales hasta los malvados van a resucitar para condenación y para juicio. Pero los Refaim no resucitarán. ¿Se da cuenta?
La palabra no es que son solamente gente que falleció, no. Estos muertos son los señores que enseñoreaban del pueblo de Dios. Y si fueran solamente hombres normales, aunque estuvieran perdidos, la Biblia dice que resucitarán. Porque en la resurrección, las primicias de la resurrección, como dice 1 Corintios 5:22, es el Señor Jesús. Y luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, cuando entregue el reino, o sea, después del milenio. Y por eso Juan en Apocalipsis dice, y los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, todos los demás muertos de los seres humanos normales, creados por Dios, esos van a resucitar. Hay 2 resurrecciones. Daniel 12 nos habla de que unos resucitarán de los justos y otra resurrección de los impíos, de los condenados. Unos resucitan para gloria y otros para vergüenza y confusión perpetua. Resucitan para dar cuentas de sus hechos mientras estaban en el cuerpo. Y en sus cuerpos en que pecaron, ser lanzados a la gehenna, pero resucitan. Pero en cambio estos, que el original no dice que han fallecido ya, cuando dijo muertos han fallecido. Esa idea ya está en la primera palabra, no necesita volverlo a decir. Ahora dijo otra cosa. Dijo Refaim. Los Refaim, que son de los gigantes. A veces hay versículos que mencionan gigantes y debajo en el original hebreo dice Refaim. Si son 5 versículos que vamos a ver hoy, en 3 se traduce gigantes, en Reina y Valera. Y en 2 se deja Refaim o Refaitas. Pero los 5 dicen Refaim. Los 5 pasajes que vamos a ver ahora dicen Refaim. Entonces, por eso es que la traducción a veces no siempre es coherente. Por eso se hacen revisiones, no a la Biblia. La Biblia es la que corrige la revisión en la medida que le queremos ser fiel a la Biblia. No estamos tocando la Biblia, no es la Biblia original que está diciendo, mira, aquí no me interpretaste bien, revisa tu traducción, porque no es la palabra de Dios que fue inspirada, esto es tu mal entendimiento. A veces es un malentendimiento sin mala voluntad, pero a veces es manipulado. Ese es el agravante. Entonces, dice, no resucitarán. Y explica por qué. Porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Eso no se dice de los otros muertos, por más impíos que sean. Porque fueron hombres creados por Dios que nacimos en pecado, menos el primero. El primero, gracias a Dios, Dios lo perdonó a Adán. Le hizo la promesa del Evangelio a Adán, lo vistió de las pieles de cordero. No dice que de cordero, pero suponemos que de cordero, porque fue el cordero el que los cubrió después. Entonces por causa de la analogía, vamos a decir que era de cordero. ¿Ve? Entonces ahora dice acá, vamos a ver el Salmo 88:10 para ver un tercer caso. Salmo 88. Capítulo 10. Este salmo es de los hijos de Coré. Y mire lo que dice el verso 10. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Esta traducción Reina y Valera
que yo estoy leyendo, revisión 1960, dice así, los que la tienen pueden verlo, en el 88:10, se levantarán los muertos para alabarte, pero ¿sabe qué dice el original? Se levantarán los Refaín para alabarte. Ahí te das cuenta que hay una asociación clara entre Isaías 26:14, donde fue traducido ha fallecido, pero el original dice Refaín. Y aquí es la misma cosa. Aquí dice muertos, pero el original dice Refaín. Y aquí el salmista inspirado de los hijos de Coré dice por el Espíritu Santo, ¿se levantarán los Refaín? Y luego responde Isaías, que fue posterior a los hijos de Coré, y dice los Refaín, pero no lo dice Isaías, lo dice Dios por los hijos de Coré, lo dice Dios por los hijos, por Isaías. Los Refaín no resucitarán. ¿Qué quiere decir? Muchos de ellos, pues, no nacieron por culpa de ellos, sino por culpa de otros. Pero, de todas maneras, pueden tratar de tomar alguna decisión. Algunos son más malvados, otros quisieran tener otra suerte. La obra de Cristo en la cruz es para los hombres, y ellos llegaron a ser hombres, pero también son ángeles caídos. Tienen dos naturalezas. Hoy estuve oyendo y leyendo también, porque se estaba haciendo una entrevista por internet y aparecía la traducción, la leyenda en castellano. Entonces estuve oyendo y viendo y leyendo la traducción. Una entrevista que le hicieron a un alto de los Illuminati de Inglaterra, uno de los parlamentarios de Inglaterra, de los senadores del Congreso de Inglaterra, que le hicieron una entrevista, él siendo de los Illuminati. Él mismo decía que tenía genética no solamente de 2, sino de 3. 1/3 era humano, otro tercio era de los mantis y otro tercio era de los pleiadianos. Así estaba hablando ese Illuminati del Congreso británico, y que resultó queriendo destapar la olla porque está viendo tantas cosas tan terribles lo que se viene para la tierra, que decidió hablar. Entonces estaba haciéndole seguimiento a sus cosas, y él decía eso, que tenía una triple genética. No le estoy diciendo yo, les estoy contando lo que él dice, pero miren lo que hay hasta el día de hoy. Personas que mismo dicen ser eso. Las élites de los Illuminati, que hasta hoy siguen siendo élites de ciudades, dicen que descienden de ellos y que por eso tienen derecho de reinar y gobernar en la tierra. Después quizá podamos oír algunos testimonios específicos para que ustedes los vean a ellos mismos hablando y diciendo y exigiendo, creyéndose los dioses del Olimpo. Y bueno, son hijos de ellos. Algunos trazan sus genealogías hasta Astarot, ese Astarot Carnaín del lugar de los Refaitas o Refaín. La llamada nobleza güelfa negra de Europa, dicen ser los descendientes de ellos y tener el derecho divino para reinar, y los demás son sus siervos, son los inventores del feudalismo, tal como era antes del diluvio, los Giborim, los Enosh Hashem, o sea, los valientes de renombre en la antigüedad, como Gilgamesh, eso, que decía también, se dice de él, ser hijo de un ángel caído. Y las mujeres, su madre era humana,
Esa historia es una de las más antiguas que ha quedado registrada en los registros arqueológicos. Y era muy famosa esa historia, y hay versiones sumerias, acadias, asirias, caldeas. Y se han editado en conjunto para que quede más completa la historia. Quizá algún día podemos leerla si quieren. La llamada epopeya de Gilgamesh, uno de esos. Digo nombres propios de la historia, ahora voy a decir nombres históricos bíblicos. Vamos a continuar con esta onomástica, pero no solo con la onomástica. Entonces, mire, Salmo 88, 10b, segunda parte. ¿Se levantarán los Refaim para alabarte? ¿Y qué decía Isaías? O sea, Dios por Isaías. Los Refaim no resucitarán. O sea, Dios tendrá algún lugar para que estén los Refaim, pero no fue Dios el que quiso que ellos existieran de esa manera. Dios no quiere el mal. Ha permitido y va a juzgar. Y va a juzgar con equidad, y a cada cual le va a dar su parte. Algún lugar tendrán ellos, pero no es con los escogidos, como le habló a Abraham, que el heredero era Isaac, y a los otros les dio dones, pero los puso lejitos. Porque hay que guardar la dignidad de cada criatura. No se pueden mezclar, ni siquiera se pueden sembrar dos semillas en un mismo campo. Nosotros a veces no entendemos a Dios y lo hacemos como porque no nos importa conocer su palabra y mezclamos una cosa con otra. Sembramos frijol y sembramos alberja y maíz mezclado, pero Dios dice que no se haga. Ni siquiera la ropa puede ser de dos hilos diferentes, le decía Dios a Israel. O sea que Dios aborrece esas mezclas porque se pierde la identidad, la función y la misión. ¿Ve? Se pierde. Pero como Dios hizo responsable de sus criaturas, les dio cierta autoridad, Él los va a juzgar. Él va a juzgar. Y en ese juicio Él tiene un destino para cada criatura. A cada criatura Él le dio una misión. Siempre mencionamos la hojita de boldo. Tiene una misión. El vientico de ajo tiene su misión. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines tienen su misión. Los seres humanos tienen su misión. La iglesia tiene su misión y en la iglesia unos son esto, otros son aquello, otros son aquello. Cada uno tiene su misión y cada misión tiene su autoridad y su dignidad y su lugar. Una vez yo estaba como diciendo, no, pero es que hay tanta dificultad y la gente se molesta tanto. Parece como que quisiera como apartarme, no del Señor, sino no estar molestando tanto a los hermanos. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Y me lo dijo fuerte, no enojado, pero me lo dijo fuerte. Me dijo, ocupa tu lugar. A veces uno piensa que puede salirse del lugar que Dios le dio. No podemos ni engrandecernos, ni tampoco hacernos los humildes y no hacer aquello para lo cual Él nos creó. Entonces cada uno tiene su lugar aquí y allá en el futuro. Y los Refaim no resucitarán, todos. Cristo resucitaría y resucitó. Los que son de Cristo lo harán en la primera resurrección, pero después del reino viene otra resurrección, donde los demás muertos normales entre los hombres resucitarán incluso para condenación, pero los Refaim, y lo dicen más de una vez. Lo leímos no solamente en Isaías, sino también en el Salmo 88, 10b. Aquí aparece en forma de pregunta. ¿Se levantarán los Refaim para alabarte? Eso se lo está diciendo a Dios, Señor. Ellos seguramente van a estar en su lugar,
Ellos pertenecen a un lugar, pertenecen a una condición y Dios no las mezcla. Unos están en prisiones, otros están en el paraíso, unos van a heredar todas las cosas, como dice el Señor, así. El Señor dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le hallare haciendo así, dando el alimento a tiempo a sus pueblos. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar dando el alimento, sembrando, alimentando al pueblo del Señor, porque el Señor dice que si Él nos encuentra haciendo eso, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En otros casos dice: ¿qué hiciste con tu mina, Señor? Tu mina produjo 10 minas. Muy bien, siervo fiel, prudente, sé sobre 10 ciudades. Y tu mina produjo 5. Tú también sé sobre 5 ciudades. Y el otro: ¿y qué hiciste con tu mina? Era una mina igual a la que él tenía 10, al que tenía 5, la mina era igual, pero no hizo nada. Entonces se le quitó la mina, se le dio al que tenía 10 y él fue lanzado en una corrección. No dice que es para siempre porque era un siervo, pero sí dice que algunos serán corregidos mucho y otros poco. Y dice Jesús también que algunos en su juicio del trono blanco, primero es el juicio del tribunal de Cristo para los hijos y siervos, hijos siervos. Ese es el primer juicio, Dios juzgará a su pueblo. Entonces ahí Dios corregirá. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás con él en el camino. Ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto estás con él en el camino. Eso está en el Sermón del Monte, en Mateo. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que, no es una prisión eterna, hasta que pagues el último cuadrante. O sea, la persona murió sin reconocer sus pecados, sin pagar sus deudas, sin reparar lo que tenía que haber reparado. La mentira que dijo la tenía que corregir, lo que se robó lo tenía que devolver, las ofensas tenía que reconocerlas. Entonces no lo hizo. Entonces dice: no saldrá de esa prisión. Y si ves el contexto que está hablando de esa prisión, en el tribunal de Cristo se llama el daño de la muerte segunda, o sea, el estadio de la gehenna en el milenio. Hay la gehenna en la historia de la iglesia, un estadio distinto. Dice Santiago que algunas personas, su lengua ahora en el tiempo de la iglesia es inflamada por la gehenna, pero luego viene el tribunal de Cristo antes del milenio y algunos siervos van a tener que pasar por la gehenna, no eternamente. Es el daño de la muerte segunda, que es la gehenna. Ese es en el milenio. Pero después del milenio, entonces ahí viene el juicio del trono blanco, que es distinto al tribunal de Cristo y al juicio de las naciones. El tribunal de Cristo es para los hijos, que ya son salvos, pero que no se juzga su salvación, sino su galardón o su corrección paternal de hijos. Y esa corrección es durante el milenio. Primero es ahora, pero si no basta la corrección ahora y como que no nos damos cuenta que estamos siendo corregidos, entonces nos toca en el milenio. Cuando como hijos vengamos al tribunal de Cristo a dar cuenta.
Dios hizo familias de pescaditos en los mares, cardúmenes, y familias de caballos por allá, en los campos. Y también hizo familias de aves y de mamíferos y también de seres humanos. Y también hay otras familias en los cielos. La Biblia habla de familias en plural, tanto en la tierra como en los cielos. No es lo mismo los querubines que los serafines. Los serafines tienen 6 alas, pero una sola cara, pero con muchos ojos, por dentro y por fuera. Y los querubines, algunos tienen una cara, algunos 2 y algunos 4. Criaturas un poco misteriosas que Dios hizo, sobre los cuales puso su trono y lo llevan sobre sus alas. Son criaturas que Dios hizo. Hay familias, varias familias en los cielos. De esas familias de los cielos, varias, cuyo plural aparece en la Biblia, las familias también de los cielos, algunos se fueron con Lucifer, le siguieron al diablo, principados le siguieron, y también duendecitos le siguieron, y criaturas de diferentes familias de los cielos le siguieron a Satanás. 1/3. Y 2/3 quedaron con Dios. Satanás le robó a Dios 1/3. Pero Satanás le robó el hombre a Dios y la humanidad. Entonces ahora Dios también le quita 1/3. Lo juzga y le quita 1/3 de la humanidad caída. Se la quita Satanás. Por eso dice que 1/3 será pueblo del Señor y 2/3 se perderán. Todos estábamos perdidos, pero 1/3 fue salvado. Como todos estaban en la gloria y 1/3 se fue con Satanás. Satanás le robó 1/3 de los que estaban en gloria al Señor, y el Señor le quitó 1/3 entonces de los que estaban perdidos a Satanás. Dios sabía. No es que Dios no quiera salvar a todos, Dios quiere salvar a todos. Dios quiere que todos sean salvos. No quiere que ninguno perezca, pero ellos no quieren. Yo quise, pero tú no quisiste. Entonces, si no quieren, ¿cómo van a estar con Dios? Si lo afrentaron y lo afrentan hasta hoy de la manera más atroz. Quien ha sido más malentendido y afrentado injustamente, con injusticia e impiedad, deteniendo la verdad de Dios. No, nosotros lo malentendemos, pero ellos vivieron en la gloria, ellos lo aborrecieron sin causa. Entonces ahora, ¿qué pueden esperar? Tienen lo que escogieron, tienen lo que quisieron, hacerse ellos mismos dioses, y por eso cayeron, porque Dios juzga, porque fue un pecado de lesa majestad gravísimo, que la gente no entiende ni reconoce. Quién sabe cuánto tiempo durarán en las regiones más bajas de la tierra, en las prisiones, hasta que confiesen con su boca que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es el Señor, y doblen sus rodillas. Ahora están maldiciendo, pero van a doblar su rodilla y van a confesar, tarde o temprano. Mientras más temprano, mejor. Entonces, hermanos, ahí vemos esa relación. Ahora ya vamos a pasar entonces a ver la comprobación de la diferencia de los nefilín ángeles y de los nefilín híbridos. Los nefilín ángeles son los primeros, eran los ángeles de Dios. Los que pecaron y tomaron mujeres se les llama nefilín por primera vez en Génesis 6, que son estos que vamos a leer ahí. Son distintas criaturas en distintas situaciones con sus distintos gallineros, ¿no? Así sea que usted los mezcle en el gallinero, todas las aves, déjelos un rato y verá que las gallinas se van con los gallos
y las guineas con las guineas, y los gansos con los gansos, las palomas con las palomas, y los chulos con los chulos. ¿Ve? Cada uno se agrupa con las aves de su mismo plumaje, ¿no? Entonces, dice acá, Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, esa es una familia, que viendo los Beni Elohim, esa es otra familia, que las hijas de los Adán eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Esto lo interpreta Judas Tadeo Levo en su carta como los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que fornicaron, una fornicación exógena, fuera de su naturaleza, con criaturas de otra familia, la humana. Eso fue. Entonces dice, y dijo Yahvé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea que aquí el afectado y el que se volvió malo fue el hombre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, antes podían vivir mucho tiempo. Adán llegó a 930, Matusalén a 969, porque Dios prolongaba su misericordia para dar oportunidad antes de venir el juicio del diluvio. Por eso se demoró Dios y vivió mucho Matusalén. Dios le puso, Enoc, pero por inspiración de Dios le puso ese nombre a su hijo, Metuselah, que se dice en Matusalén, que quiere decir muerto este, o cuando este muera, el juicio vendrá. Y cuando murió Matusalén, Metuselah, lo que ahí se entiende el sentido de la palabra, ese mismo año vino el diluvio. El día que pecares morirás. Ninguno alcanzó los 1000 años, porque para el Señor un día es como 1000 años. Ninguno llegó a los 1000 años. Matusalén, con una longanimidad de Dios, llegó a los 969, pero el juicio vino. Y vino el diluvio. Murió Matusalén. Ahí hubo las dos palabras. La palabra que había hablado Adán, el día que comieres de este árbol, darle las espaldas a Dios, pretender vivir por sí mismo a su propia manera, como si no hubiera Dios. Ahí cayó. Ese mismo día murió. No alcanzó los 1000 años. Pero entonces aquí dice así: había Nefilim. Aquí la palabra es Nefilim. En otras partes no es Nefilim, pero aquí sí. Entonces dice, en la tierra aquellos días. Pero note, esto está hablando antes del diluvio, aquellos días. Este es el libro de las relaciones de Noé, que vivió cuando esto sucedía y sobrevivió muchos años después del diluvio, porque él vivió 600 años. Vivió Noé. Entonces dice, había Nefilim, o sea, ángeles caídos en la tierra en aquellos días. Y también después, o sea, después de aquellos días también había Nefilim. Pero este Nefilim de después, dice, después que se llegaron los Beni Elohim a las Beni Adán. No es Beni, hijo en mayúscula, aquí es Bat, mujer, mujeres. Entonces aquí las hijas de Adán, estas que ellos escogieron, engendraron, estos los que les engendraron hijos, los Nefilim le engendraron hijos a estas mujeres que escogieron ellos. Y dice, estos fueron los Giborim, que desde la antigüedad, el Olam, Me Olam, fueron Enos Hashem, varones mortales.
Esa palabra enos, que es frágil, mortal, es la misma palabra del hijo de Set que se llamó Enos. Aquí es igual, Enos Hashem. ¿Quiénes? Los Giborim llegaron a ser frágiles, mortales, aunque famosos entre ellos. Nacieron heredando la muerte también. Entonces ahora vamos, como ya lo vimos la vez pasada, vamos a Números capítulo 13 para que ustedes constaten ahí que siguen habiendo Nefilim después del diluvio. Porque dice, en aquellos días, ante el diluvio y también después que se llegaron los Ben Elohim, o sea, los Nefilim ángeles. Ahora llegamos aquí al capítulo 13 y vamos a ver aquí en el capítulo 13, vamos a empezar a leer desde el versículo, voy a leer desde el 21. Y ellos subieron, está hablando del pueblo de Israel, y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin, por allá hemos estado, hasta Rehob, entrando en Amat. Ya subieron, o sea, desde el sur, donde está el Negev, hasta Amat, que es Amat del Orontes, a los pies del monte Hermón. O sea, está toda la tierra del sur a norte. Y dice, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Aquí tiene el nombre que le dio después Caleb. Caleb le llamó Hebrón, pero Hebrón tenía otro nombre, que era Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Arba. Y Arba era el principal de los Anakim, y era el padre de Anac. Fue el hijo de Arba el que llegó a ser tan importante como su padre y que le dio el nombre a ese grupo, a esa familia híbrida. Mire quiénes eran. Allí en Hebrón, que sí, antes era Kiriat Arba, estaban Ahimán, Sesai, nombres propios, y Talmai, hijos de Anac. O sea que ya dijo el nombre propio de 5 Anakim, que la palabra Anakim quiere decir cuellos largos, esos altos, gigantescos, pero con el cuello bien largo. Hay un hombre Mutua Credo de allá de Sudáfrica que ha tenido experiencias con estas criaturas y es muy común en África esto, y muchas mujeres en África quieren imitar a los anaquí con su cuello largo y se van poniendo cosas y cosas y cosas y se les va estirando y se vuelven altísimos como jirafas, bien cuello erguido. Eso es lo que quiere decir Anak. Eran gigantes con cuello bien largo. Eso es lo que es el significado del nombre de Anak. Como que decir pescuezudos. Esa sería la traducción. Entonces aquí ya dijo el nombre de 4, pero aquí más adelante viene el otro en otra parte. Entonces dice: allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Entonces ya van Arba, que era el de Hebrón, que era Kiriat Arba, que en otro verso lo dice. Arba era uno, Anac era el hijo, porque en otro versículo dice que Arba era el padre de Anac. Y los otros 3, Sesai, Talmai, Ahimán, eran los hijos de Anac, 3 hijos. Y eran los que moraban allá, en el monte que se pidió Caleb. Se lo pidió y Dios se lo dio. Entonces, ahí después de eso los israelitas van los espías a espiar la tierra y se encuentran con estos personajes pescuezudos, altos.
y se asustaron, ¿verdad? Entonces dice el 32, dice el 28, el pueblo, están diciendo ellos, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y traían unos racimos que para llevar un racimo de uvas necesitaban 2 hombres con un palo, cargando en el palo el racimo. Tremendas uvas. Las uvas también eran gigantes. ¿Qué le parece? Y dice, y las ciudades muy grandes y fortificadas. O sea, fíjate, ya eran hombres, pero hombres que va a explicar acá. Y también vimos allí a los hijos de Anac, ¿ve? O sea, los Anakim. Y en el verso 33, ahí viene hablando, ellos empiezan a decir, ¿no? 32, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y note una cosa, ahí habla de hombres, pero cuando dice grande estatura se ve que estaban mezclados. Pero mire, ellos son unos y estos son otros, pero estaban juntos, mezclándose. También vimos allí, aquí dice gigante, ¿sabe qué dice el original? Nefilim. Nefilim. O sea que aquí aparece el nombre Nefilim aplicado ya no a los ángeles caídos, sino a sus descendientes híbridos, mezclados con humanos. Y por eso dice así. También vimos allí Nefilim, hijos de Anac. O sea, se da cuenta que los Anakim eran Nefilim, hombres. Nefilim, hijos de Anac. O sea, estos son Anakim, que son hombres mezclados con híbridos, que también se les llama Nefilim. Entonces hay los Nefilim, ángeles caídos antes del diluvio, y también después que llegaron los Beni Elohim, a las hijas de los hombres les engendraron hijos, también se les llamó Nefilim. Es otra aplicación del nombre Nefilim. El nombre Nefilim se aplica a los ángeles caídos para este caso de tomar mujeres, etc. Y se le aplica también a los hijos. ¿Se da cuenta? Pero no son la misma cosa. Los Nefilim antediluvianos que había en esos tiempos, antes que se llegaran a las hijas de los hombres, eran ángeles caídos. Son los que están en el Tártaro, en prisiones eternas. A ellos fue que Dios colocó en el Tártaro, más abajo del Seol o el Hades. El Seol y el Hades es lo mismo, por eso se habla de infiernos en plural, porque una cosa es el Hades, que es el Seol, otra cosa es el Tártaro, que es el abismo, otra cosa es la Gehenna, que es el lago de fuego y azufre. Son 3 dimensiones diferentes, relacionadas, cercanas, pero no la misma cosa. Los muertos que mueren en el Señor están en el paraíso, los que no están en el Hades, y luego van a salir del Hades, y dice la muerte y el Hades, o sea, la región de sombra de muerte, los que están ahí y los que están en el Hades serán presentados en el juicio del trono blanco y serán lanzados a la Gehenna de fuego, al lago de fuego y azufre. Y son 3 cosas distintas. La muerte, y había muertos en la muerte. O sea, se refiere a las regiones de sombra de muerte, que son unas, y el Hades, que es otro aspecto del infierno, y la Gehenna, que también es otro aspecto del infierno, y por eso no es correcto decir el infierno, sino los infiernos. Por eso dice que el Señor descendió a las partes, plural, más bajas de la tierra. Y usted ve que en Isaías dice que ahí cerca, ahí al lado del Seol, está el abismo.
que se traduce en el griego tártaro. Y allá están los titanes, así se le llama en el griego. Ahí se habla del diluvio, de Deucalión y Pirra y los titanes. También lo cuentan los griegos esa historia, que le llaman mitología porque no conocen el mundo espiritual. Y les parece a los hombres que esas cosas tan raras no se dan, pero aquí la palabra inspirada de Dios nos dice que sí se dan. Pero tenemos que interpretar la historia a la luz de la Biblia, primero con la Biblia. Pero ya estamos viendo que hay al otro lado varias familias, que algunas se rebelaron y heredaron el nombre de sus padres, pero siendo híbridos. Los padres no eran híbridos, eran ángeles puros, pero ellos se hicieron híbridos al unirse con las mujeres, no guardaron su dignidad y fornicaron contra naturaleza, igual que lo harían los sodomitas, y de ahí se deriva el sodomismo, que le dije de este hombre de apellido Credo de Sudáfrica. Dice que cuando comió alguna cosa que le dieron esos espíritus, se volvió homosexual. Así lo cuenta en su testimonio que da en una entrevista que le hizo el mismo que le hace la entrevista a Arizona Wilder. Se volvió homosexual al probar de algo que vino de parte de ellos. Ese es el tipo de espíritu que opera ahí. No es un espíritu de mezcla, un espíritu de distorsión, de degeneración. Entonces, pasamos entonces un poquito más ahí en el 33. Vimos también allí Nefilim. Estos son los Nefilim postdiluvianos, ¿se da cuenta? Hijos de Anak. Y aquí dice raza de los gigantes. La palabra original es otra vez Min Nefilim. Min Nefilim, o sea, simiente de los Nefilim. Le llamó Nefilim a los hijos de los Nefilim. ¿Se da cuenta? Entonces están los Nefilim padres, los ángeles caídos, y los Nefilim hijos de Anak. Simiente de los Nefilim, se le llamó también Nefilim. Entonces la palabra Nefilim se le aplica primero a los ángeles caídos y luego se le aplica a su descendencia, aunque no es la misma cosa. Aquellos fueron guardados para el juicio definitivo, los ángeles. Ahora, en el caso de los híbridos, muchos de ellos, como personas que han tenido contacto con ellos, están queriendo ver qué posibilidad hay para ellos. Algunos quieren ser buenos, de ayudar a los hombres, pero la Biblia dice que ellos no resucitarán. Pero eso no quiere decir que no vayan a estar en su propio lugar. Ellos también tienen que tomar decisiones y también ellos serán juzgados conforme a lo que hayan hecho. Ojalá ellos puedan oír eso. Dios es justo, estarán en su propio lugar también y serán juzgados, o sea que no serán amontonados solamente como si fueran todos homogéneos, no, habrá un juicio para cada uno. Y saben que, hermanos, la iglesia juzgará a los ángeles, la iglesia juzgará a los ángeles. Primero los Corintios 6, ¿no sabéis que hemos de juzgar al mundo y aún a los ángeles? Eso lo dice la Escritura. Hay que prepararse. ¿Sabe cuándo empezamos a prepararnos? Nosotros heredamos también una condición caída. Cuando Dios hizo al hombre no era caído. El mal no estaba en el hombre, estaba en el diablo y en los suyos. Pero luego el hombre le abrió lugar. Comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios había dicho que no lo hagan. Dios dijo, moriréis
los Illuminati quieren no morir y le creen a esos ángeles y a Satanás, la serpiente que le dijo no moriréis. Uno dice no moriréis y ellos le creen a ese. Y el Señor dice moriréis. Pero también si recibimos al Señor nosotros resucitaremos. Pero aquí dice los Refaín se levantarán de la muerte. No, ellos tienen su lugar. Entonces, ahora hay otras cosas que también tenemos que ver, que vamos allí al libro de, ya en Deuteronomio ya vimos a los Emim, a los Sonsomim, en Génesis vimos también a los Susim, a los Refaim. Entonces aquí en Deuteronomio voy a saltármelo, solamente quiero leer el capítulo 3, verso 11, porque no lo encontramos allá, y aquí aparece así, capítulo 3, 11, porque únicamente Og, rey de Basán, nosotros estuvimos bien cerca de Basán, cuando fuimos a Israel, estuvimos allá en la pura frontera de Israel con Siria y Jordania, esas son las alturas del Golán. Ahí, de ahí para allá, esas colinas que se ven, ese es el Basán, ese era el lugar de Og y de los refaítas. ¿Qué pasa a los que estuvieron allá? Y recuerden, imagínense el mapa, aquí teníamos un mapa de Israel, bueno, imagínenlo al norte, la esquina del norte, allá en la esquina del norte, de ahí para arriba es el monte Hermón, de sus aguas viene el río Jordán, y en la vuelta de la subida aquí al oriente está Jordania y al norte está Siria. Y este lado era Basán. De ahí era donde reinaba Og. Y dice acá, 3:11, miren ese verso, márquenlo para irlo teniendo junto con los demás. Únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Aquí tradujeron Refaín, gigantes. El original dice Refaín, o sea, los refaítas, los curanderos, los que usaban esa medicina a veces para bien y a veces para hechizar, para esclavizar. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos. Un codo es la distancia entre el codo y la punta de los dedos. Entonces, más o menos son 45 centímetros, digamos, un promedio. Entonces, digamos, son 90 centímetros, casi 1 metro. 2 codos. Y aquí la cama era de 9 codos. Entonces, 90 más 90 son 180, 225. O sea, 2 metros y 25. Grande, ¿no? 4 metros, sí. 9, no 4, claro, 9, o sea que eran bien altos. Eran bien altos, mucho más altos. Y yo apenas calculé, como ya había dividido en 2, eran 9, no 4, claro. Entonces dice, la longitud de ella, de la cama, es de 9 codos, y su anchura de 4 codos. O sea, 1,80, ¿no? 4 codos es 1,80, casi 2 metros de ancho, la cama, el ancho, y el largo 9. Y dice, según el codo de un hombre. En la Biblia hay el codo de hombre y el codo que aparece en Ezequiel, que es un codo más un palmo menor. Ese es el palmo mayor. Y de la punta del meñique hasta la punta del pulgar, ese es el palmo mayor en la Biblia. Y el palmo menor es el ancho de la mano, los 4 dedos. Entonces, el palmo de Ezequiel, el codo de Ezequiel, es el codo más el palmo. Acuérdense que estamos en el milenio donde se aumentan las medidas.
Aquí vimos eso cuando estudiamos algo de eso. Entonces acá dice así, donde dice gigantes, aquí es Refaim. Luego llegamos y dice algo interesante aquí en el mismo 3. Y mire lo que dice Dios. Dice Dios así. Y esta tierra, Moisés el que está hablando en Deuteronomio, es Moisés el que habla. Habla allá desde antes de cruzar el Jordán, de la Transjordania, de la tierra de gigantes, hacia Canaán, que también tenía gigantes. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, cuando ustedes bajan por allá, por el oriente, allá en Israel, ahí cerca de donde están los baños, donde dicen que ahora se bautizan las personas, esa parte hacia allá, eso es lo que se llama Galaad, hacia el oriente. Y dice, la di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán, o sea, la parte ya hacia Jordania y Siria, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes. Dice aquí, la palabra es Refaim. ¿Sí? La tierra de los Refaim también eran gigantes. Luego entonces podemos ir a mirar, tengo aquí anotado unos versos en el libro de Josué. Vamos a Josué, al capítulo 15, vamos a ver allí algunas expresiones muy importantes. Desde 14:14, vamos desde 14:14. Como no me acuerdo los versos, tomé nota de varios para ver algunos, no son todos. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy. Este hoy, en el libro de los jueces, es el tiempo de Samuel, porque en Crónica nos dice que el que escribió Jueces fue Samuel, y lo continuó Natán, y después Gad, 3 profetas. Entonces hoy, hasta el tiempo de Samuel, era todavía, como dice acá, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Yahvé, Dios de Israel. Por eso fue que venció a esos gigantes, a esos cuyos nombres propios sabemos: Anac, Ahimán, Sesai, Talmai. Esos eran el núcleo familiar gobernante. Y dice, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, o sea, los anakim. Más adelante nos vamos a dar cuenta que era el propio papá de Anac, el padre, el patriarca de los anakim, era Arba, y se llamaba la ciudad de Arba. Otra se llamaba Sade Kiriataim, ya no era una sola ciudad, era un valle donde habían varias ciudades, y estaban los Emim, que también eran como los Anakim, esas familias de ellos. Entonces dice aquí, y la tierra descansó de la guerra. Entonces luego ahí hay unos límites, y en esos límites podemos llegar en el mismo 15, desde el verso 13. Mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Yahvé a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac. ¿Ve? Arba es padre de Anac. ¿Ve? Entonces, los otros eran sus nietos, que es Hebrón. Y Caleb echó de allá a los 3 hijos de Anac, a Sesai,
Aimán y Talmai, hijos de Anac. Y de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer, o Kiriat, o ciudad del libro. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Asa por mujer. Entonces, mire, estos eran los jueces de Israel. Ahí estamos viendo el pueblo del Señor avanzando en medio de los gigantes. Como dice, hagamos a Adán y señoré donde están los otros. En los peces del mar, ahí está Apolión, pero Dios no lo hizo para Apolión el mar, lo hizo para los hombres. No hizo a los aires para el príncipe de la potestad del aire, el diablo, no, lo hizo para los hombres. No hizo la tierra para la serpiente, no, la hizo para los hombres. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que nacimos ya en plena guerra y que parte de nuestra misión es edificar, labrar el huerto y también guardarlo. Y eso continúa hasta hoy. ¿Guardarlo de quién? ¿Quiénes se quieren quedar con lo de Dios? ¿Y a quién hizo Dios policía? Al hombre. ¿Y el bandido? ¿A quién se compró? Al policía. Y ahora el Señor viene y liberta al bandido de su bandidaje y lo vuelve otra vez policía. ¿Qué cosa, hermanos? Tenemos que entender esto. Y hay que tener claridad. Dios no nos va a hacer así, sino va a llevarnos en su guerra. Nosotros participamos con Él. Amén. Ahora vamos a otros versículos que voy a tener que saltarme algunos, pero voy a leer algunos mínimos. Vamos ahora a Samuel. Aquí quiero llegar a algunas cosas en Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, hay una parte, y luego en el primera de Samuel hay también otra parte. Entonces vamos a ir a abrir en los dos lugares. Amén. Vamos a abrir a los dos lugares. En la parte de, bueno, me confía la memoria y ahora no lo encuentro. Tomé solo nota del uno y el otro no. No tenía a mano el esfero y dije, me voy a acordar, Señor, acuérdame tú. Ya soy viejito y se me olvidan, pero bueno, eso se los tengo que encontrar. ¿Algún hermano se acuerda dónde está en el libro de Samuel los gigantes, de las guerras de los gigantes y los nombres? ¿Se acuerdan? Entonces, eso está, voy a ver hasta dónde llego. La primera de Samuel. En el 21 de la primera o segunda. Ah, bueno, entonces vamos al 5 y después al 21. Gracias. Yo no lo anoté y me confié, ahí me lo sabía de memoria, pero ya se me olvidó acá. Dice el 5. Oyendo desde el verso 17 de la segunda de Samuel, oyendo los filisteos, ahora noten esto, aquí habla ya de los filisteos, o sea, Filistín, lo que hoy se llama palestinos, es la pronunciación de hoy a la filisteos. Los enemigos constantes de Israel eran los filisteos. Los filisteos moraron ahí en la franja de Gaza, la Pentápolis filistea, donde había 5 ciudades. Una ciudad era Asdod, otra era Gat, otra era Ecrón, la otra era Gaza y la otra Asdod, una Ascalón y otra Asdod. El dios de Ecrón era Belzebú. Belzebú era el que tenían por Dios.
¿no? Entonces, estos eran los filisteos. Y estas 5 ciudades eran la Pentápolis, o sea, las 5 ciudades de Filistea, que era Palestina, que era la franja de Gaza, no era todo Israel. Entonces dice acá, verso 18 del 5 de 2 Samuel, vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Otros versículos es que justamente dice por dónde estaban los Refaín en esa época. Comenzaban desde el piedecuesta del monte Hermón, donde descendieron precisamente los Nefilim. Como dice el libro de Enoch, en los tiempos de Jared, el padre de Enoch setita. Y de ahí se fueron bajando y se fueron ocupando esos lugares. Y entonces aquí aparecen los filisteos en el valle de los Refaín. Y luego aparecen algunos filisteos descendientes de los gigantes. Y se le llama filisteos descendientes de los gigantes. O sea, se dieron cuenta que empezó una mezcla con los seres humanos. De Noé se dice que fue un varón, dice, que fue perfecto en sus generaciones. Pero los otros estaban mezclados. Y hoy en día muchos seres humanos están oyendo la versión de los Anunnaki, que es la versión sumeria de los Nefilim. Los sumerios a los Nefilim les llaman Anunnakis. Y ellos dicen que ellos son los creadores de los hombres y quieren hacer dioses. Y siempre se han hecho los dioses desde el pasado. Esa es la versión de ellos, llevando agua para su molino. Yo les conté que una vez crucé la frontera, la primera vez que crucé del Ecuador al Perú. Cuando estaba en Perú yo veía el mapa de Ecuador, incluyendo un buen pedazo del Amazonas. Cuando pasé a Perú, el mapa ya era distinto. Ahora ese pedazo estaba en el mapa de Perú. Se da cuenta cómo es cuando hay guerra. Este es mío. No es mío, es tuyo. ¿Se da cuenta? Ellos quieren llevar el agua a su molino. La versión sumeria es la de los Nefilim. ¿Se da cuenta? Pues cuentan cosas parecidas, hechos reales y todo, pero cuentan la historia para hacerse ellos los dioses. Eso fue lo que quiso hacer Nimrod. De hecho, Sumeria se llamaba Ninmarat, que quiere decir lo mismo que Nimrod. Entonces miren lo que dice acá. Entonces consultó David a Yahvé diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Yahvé respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Yahvé a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto me llamó el nombre del lugar Baal Perasim. En Isaías se habla de la derrota de los filisteos en Baal Perasim. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Y los filisteos volvieron a venir, verso 22, y se extendieron en el valle de Refaín. Y aquí hubo otra cosa, cuando tú lees la versión aquí de Samuel y la de Crónicas, la primera vez ellos se vinieron todos juntos. Entonces David hizo 2 columnas y con las 2 columnas los dividió por el medio. Una mitad para un lado y la otra mitad para el otro lado. Y luego las 2 columnas, una se fue para un lado y la otra para el otro lado y lo dividió en 4. Y así fue. Los separó y así los vencieron a ellos. Esa fue la dirección estratégica de Dios. Pero cuando volvieron, ellos ya dijeron, ya sabemos lo que nos hicieron, entonces no nos vamos a dejar dividir. Entonces le dice Dios, aquí lo sigo leyendo y lo completándolo con el otro que está en Crónicas. Dice, ahora no. Ahora vas a rodearlos y lo vas a encerrar porque ahora ellos quieren no dejarse dividir y se van a juntar en el medio.
porque cuando pasaron los dividieron y luego los dividieron para allá y para acá otra vez y quedaron. Entonces ahora se juntaron, entonces ahora los van a rodear y ahí los van a vencer. Cuando escuchen un ruido en las balsaneras, vas a salir con otra estrategia. Así los vencieron las 2 veces. Esa fue como Dios venció por David y su pueblo a los filisteos. En la guerra de Gabaón también se menciona lo que Dios hizo en Gabaón y en Perasim. En Gabaón fue cuando Josué, cuando pasó aquel cometa que ahora tiene que ser grande como para que se pare la tierra y tiene cola, y que ahora los sumerios le llamaron Nibiru, que es un planeta cometa con cola porque es más grande que Júpiter y arrastra un montón, y cada que pasa, que es una vuelta de 3.600 años. Cada 3.600 años él hace una vuelta porque es un planeta, el planeta 10º del sistema solar, que es el que está provocando los problemas de la Tierra. No es el calentamiento global, es que se está acercando Nibiru, está llegando a los 3.600 años y va a volver a suceder lo que sucedió en el tiempo de Josué, y van a caer piedras otra vez como cayeron piedras, y lo dice Apocalipsis, y se va a parar la tierra como se paró otra vez. ¿Por qué? Porque el campo magnético de Nibiru, cuando llegue, digamos, si este micrófono es el cielo, la órbita de Nibiru no es una órbita redonda, sino es una órbita alargada, como una elíptica larga, como si fuera un cometa, pero es un planeta mayor que Júpiter, es el mayor de todos. Los sumerios lo tenían dibujado, tiene 7 satélites el planeta, 7 satélites. Mientras cuando él se acerque más y más y más y más y más y más, entonces va por la lucha del campo magnético, va a detener el campo magnético de la Tierra y va a pasar como pasó en los días de Josué. Antes yo sospechaba que era un planeta, porque el Señor dijo, peleará como peleó. O sea, volverá a repetirse lo mismo, y como lo dice también en Amós, y que dice allí, huiréis como huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, donde también pasó. Y en Amós dice que estando el sol al mediodía se pondría. Cuando el campo magnético de la Tierra es frenado por el de Nibiru, inmediatamente se da la vuelta. Cuando está acercándose, empieza a producir más volcanes, empieza a producir más lluvia, más vientos, y cuando se acerca entre el sol y la Tierra, al pasar frente al sol, queda el sol como tela de silicio oscuro 7 días, y después cuando se vuelve a ir, vuelve a cambiar y vuelve a ponerse otra vez la Tierra, otro terremoto peor. Está el 6º sello y 7ª taza. Ahora lo entendí mejor. Ahora hasta los presidentes están hablando de eso. Después voy a tenerles que mostrar de dónde lo estamos sacando esta historia. Ya están las fotos, ya se ve, a veces se ven 2 soles, no es 2 soles, el otro es Nibiru. A veces ves el sol y una bolita arriba, es en Nibiru. Lo puedes ver en internet. Ya ha pasado por aquí en otras ocasiones, solo que si la Tierra estaba más lejos, entonces la gravedad era menos. Había, sí, ¿saben lo que pasó con Urano? Por ejemplo, en tiempos pasados, Urano tiene una órbita al revés. Por ejemplo, la Tierra va girando alrededor del Sol como si fuese un trompo, pero Urano no. Urano va como una pelota al revés, acostada, así como si fuera un cilindro. No es un cilindro, pero la órbita de Urano es así. Siempre Urano le da una cara al Sol y la otra ya. Aquí es sal y aquí es hielo.
porque va acostado al revés, es una órbita al contrario. ¿Sabe por qué sucedió? Porque pasó muy cerca Nibiru y se le dio la vuelta. Neptuno también está medio fuera de la normalidad. Pero ahora va a pasar más cerca de la Tierra. Le tocó a la Tierra estar más cerca, porque la Tierra podía estar por acá cuando él esté por acá. De hecho, en este momento, Nibiru está detrás del Sol. Y nosotros estamos a este lado y Nibiru está allá. Porque él venía antes así. Ahora ya, cuando sale a este lado, ya empezó a salir a este lado. Y cada vez se va a ver más y se va viniendo. El Señor le habló a una hermana de México en profecía, le habló de Nibiru y le explicó el Señor mismo. Le habló a la hermana y le dijo que hablara a los hermanos. Y le habló de ese planeta que vendría y le dijo, y le mostré en la Biblia que el Sol se volvería como tela de silicio. Y ese es el eclipse que causa Nibiru al Sol. Y le dijo que duraría 7 días. La Biblia habla de oscuridad. Tú ves ahí en las copas de la ira de que habría oscuridad. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Que cuando llevara 7 días esa oscuridad, sería cuando se mudarían los polos magnéticos de la Tierra. Una profecía que le dijo el Señor a una hermana hace pocos días. Y ella llorando la subió a internet. No quería, pero el Señor le dijo, dilo porque sucederá. Antes leíamos en la Biblia y lo sospechábamos, pero ahora ya se sabe que es así. Y ya se sabía y no lo querían decir algunos, hasta que Putin puso entre la espada y la pared a Obama. ¿Lo dice usted o lo digo yo? Porque va a morir mucha gente. Hay que avisarle, uno quiere que se mueran y otro quiere que se salven y que estén listos los que puedan estar. Vuelve a repetirse, como en los días de Noé, como en los días de Lot, como en los días de Josué también, como en los días de Amós. Lo dice la Biblia, pero ahora, antes yo tenía la hipótesis, pero ahora ya esa hipótesis ya no es una hipótesis, fue confirmado científicamente. Y he explicado que los problemas cada vez más fuertes en la Tierra no es por calentamiento global, sino porque se está acercando el planeta 10º de los sumerios que lo tenían ya calculado, y que es cada 3.600 años que hace su vuelta. Cuando fácil la Tierra está lejos, sufre menos, pero cuando está cerca, sufre más. Entonces, vamos al 21. Vamos al 21. Perdónenme, hermanos, que me fui largo, pero era necesario. Capítulo 21, desde el verso 15. Aquí habla la Biblia, y ustedes saben que David es una figura de Cristo, y su pueblo es figura de la iglesia. Y aquí habla de una sucesión de guerras, no es una sola guerra. Aquí habla de 4 guerras sin contar la de David que se metió ahí de muchacho contra Goliat, que era uno de los gigantes. Entonces dice así, del 21 al 15, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Pero ahora mire qué gente había entre los filisteos, mezclada con los filisteos, y que aparece solo ese nombre mencionado. En cada guerra hay un héroe, hay un paladín, hay un giborín. Se menciona su nombre propio y se dice que era de los gigantes, aunque estaba mezclado con los filisteos. Entonces, mire eso. ¿Por dónde era que se movían los filisteos? Por el valle de Refaín. Y aquí la guerra era con los filisteos, pero ¿quién era el paladín de ellos?
gigantes eran en cada una de las 4 guerras. El nombre famoso era el paladín de los filisteos, que era de los gigantes, y el paladín de la línea de David. Mírelo. Y dice, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, otro nombre propio de otro gigante. Y note el Ben-Ob. El otro que acabamos de leer era Og. Este es Ob. Isbi-Benob es Isbi, hijo de Ob. El otro era Og de Basán. ¿Ve? Isbi-Benob, nombre propio. Uno de los descendientes de los gigantes, ¿cómo declara la Biblia? Está dando los nombres propios de una guerra, una de las guerras. Y dice, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Este no es Goliat. David fue entrenado, figura de Cristo, para pelear con los gigantes. ¿Te das cuenta? Y esta vez estaba cansado. Ahora le tocaba a su compañero. Y dice, trató de matar a David, Isbi-Benob, descendiente, uno de los descendientes de los gigantes. Vea a esta gente después del diluvio. Ya pasamos el tiempo de Moisés, el tiempo de Josué, de los jueces, y ahora estamos en el tiempo de David. Y dice así, mas Abisai, hijo de Sardia, uno de los 30 valientes, llegó en su ayuda e hirió al filisteo. O sea que era un descendiente de los gigantes, ahora filisteo. O sea que pueden haber colombianos, rusos, otros más, hijos de los gigantes, descendientes de ellos. Porque aquí aparece Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, que es llamado de hirió al filisteo y lo mató. Como uno de los que trabajaban haciendo búnker en Río Dulce, llamado Phil Schneider. Estando haciendo esos huecos, toparon con una cúpula gruesa, bajo tierra, la rompieron, salió un olor fétido y salieron 2 misteriosos personajes. Y Phil Schneider, él da su testimonio, le dispararon a él un rayo de cobalto y él le disparó con su pistola y mató 2 de esos personajes que salieron de debajo de la tierra en una cúpula que fue quebrada. Salió olores horripilantes y salieron unas criaturas que mueren como hombres, pero que no son como usted y como yo. Entonces un mariner tomó a él herido, que lo quemó todo, le perdió 2 dedos por un rayo de cobalto que le dispararon los que salieron de ahí debajo. Entonces lo subieron, lo mandaron en esos ascensores como canastas, y el mariner quedó a luchar y murió. Hermano, hay una guerra de marines contra estas criaturas del mundo inferior que aparecen, que salen, que matan y que mueren y que comen personas y niños. Les encantan los niños. Eso sucede, hermanos. ¿Sabe qué hicieron cuando Phil Schneider denunció todo eso públicamente? Lo mataron.
lo amarraron con las cuerdas del piano de su casa. Pero su amigo, que era otro ingeniero de los que hacen búnkers, que allá habían empezado también a denunciar la existencia de esas criaturas, lo mataron a su amigo. Entonces él dijo, yo voy a hablar antes que me maten. Y habló y también lo mataron. Algunos no quieren que se sepa, pero otros dicen, hay una guerra de marines contra esas criaturas en el submundo de la tierra. Hay gente que ve que entran en el mar o que entran en lagunas. A veces yo mismo vi cuando era joven, estábamos orando y adorando al Señor. No estábamos en nada de escultismo, estábamos orando y adorando al Señor en el campo, allá cerca de Arroyos y Esteros, en el Paraguay. Terminó la reunión como a las 10:30 de la noche y salimos por el campo porque estaba hospedado en la casa de uno de los hermanos. Íbamos por una de las veredas y de pronto vimos una, como si fuera un cilindro grande, como una nave nodriza que llaman grande, y otra como si fuera un cigarro, así delante de nosotros allá. Nos quedamos mirando eso, nosotros adorando al Señor. Yo no sabía nada de nada. Yo, mira, ¿y qué es esto? Pues un objeto volador no identificado. Un objeto, era como un cilindro de fuego en el aire y como un cigarro debajo, cigarro de donde yo lo veía, cerca sería más grande. Y bajaban lentamente los dos, la nodriza y el cigarro debajo de la nodriza. Delante de nosotros, cristianos, que estábamos adorando al Señor, y yo no puedo negar que yo lo vi, porque mentiría. Lo vi. Y bajó como hacia un lugar llamado Emboscada, donde había también una laguna, y hay personas que han visto cosas parecidas. Ahora dice que esos cigarros se meten en el Popocatépetl, ese volcán de México, que casi no lo puedo pronunciar, ¿no? Pero bueno, sigo leyendo. Verso 18. Otra segunda guerra, o sea, eran guerras, hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sidecai, Husapita, mató a Saf de Gob, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Aquí vuelve a decir otro nombre, Saf, de tierra de Gob, Saf de Gob. Los mató. Aquí está el héroe del pueblo del Señor, Sidecai Husapita. ¿Y cuál era el paladín de los filisteos? Otro gigante. O sea, no era uno solo, eran varios, y eran los paladines en la guerra. Ningún otro es mencionado, pero este sí. Y luego dice, porque la guerra era contra los filisteos, pero entre ellos estaban, mimetizados con ellos, pero gigantes, Saf de Gob, otro nombre propio, como Arba, como Anac, como Aimán, Sesai, Talmai, Og, personajes históricos. Esto no es mitología, esto es historia. El libro de Samuel fue escrito por Samuel, continuado por Natán y Gad, profetas de Dios, testigos oculares de los hechos. Y luego dice acá, hubo otra vez guerra, se da cuenta, en Gob volvieron a pelear. Esa es la tercera guerra. Varias guerras, ni siquiera batallas, guerras. Y una guerra tiene varias batallas. Contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaar y Oregim de Belén, de la ciudad de Belén, la de David, la de Cristo,
mató a Goliat geteo. Este no es Goliat el que mató a David, sino el hermano de la familia Goliat, que en Crónicas se llama Lehman. Lehman. Ahí está el nombre de la misma familia, de Goliat. Era una familia de gigantes. Y este era de la ciudad de Gat, por eso se le llama Geteo, de la Pentápolis filistea. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Imagínense. Después hubo otra guerra en Gat, porque claro, allá habían matado al de Gat, al geteo, al hermano de Goliat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 2 en los pies, o sea, un fenómeno genético. En vez de tener 5 y 5, tenía 24 dedos. Ahora ya hay personas que han nacido con 24 dedos y hay un club de gente de 24 dedos. Sí, existen y saben de dónde son. Entonces dice acá, 24 por todos los dedos. Y también era descendiente de los gigantes. Y da esta señal de esa mezcla genética fuera de la normalidad humana con 24 dedos. Y es la palabra de Dios que nos habla de esto después del diluvio. Ha pasado desde el tiempo de Jared y aquí ya vamos en el tiempo de David. Note que hizo este gigante de 24 dedos, desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, o sea, sobrino de David. No solo, nosotros sabemos que David en su juventud mató a Goliat, pero y aquí están los otros, Abisai, hijo de Sarvia, que mató a ese primero llamado Isbi Benob. Y luego vienen los otros. Sibecai Usatita, que mató a Saf de Gob. El Hanán, que mató a otro Goliat, a otro de los Goliat geteos, o sea, esa familia, que era Lehman, como lo dice la versión de Crónicas. Y luego viene este otro cuyo nombre no lo recordara que tenía 24 dedos, y a ese lo mató el sobrino de David. Entonces estamos viendo que David dio el ejemplo primero y como Cristo es el que venció primero. Y luego los parientes, amigos, los cercanos de David, que es figura de la iglesia, fueron los vencedores de los otros. Y los otros tienen nombre propio histórico. Sucedió esto. Personas que se les llamó a la vez filisteo y a la vez gigante. O sea, se mezclaron. Los edomitas también se mezclaron con los jorim allá en el monte de Seir. Entonces eso nos muestra, hermanos, que las cosas han continuado. Que existe guerra contra los gigantes, pero esos gigantes son los paladines, así como fueron los Giborim antes del diluvio, élite de las naciones, pero que tenían gente mezclada entre ellos. Entonces nosotros debemos saber eso. Estamos viendo lo que la Biblia dice. Voy a terminar para no hacerme muy largo ahora, no, un minuto nomás es para decir que la quinta trompeta dice que caerá esa estrella
y que se le dará, porque el que tiene las llaves del infierno y de la muerte es el Señor. Pero como ellos los están llamando y abriendo portales y trayéndolos, y tenemos que ver esas noticias, entonces Dios va a permitir que salgan algunos. Y cuando caiga Satanás, que ya está por caer a la tierra en la quinta trompeta, las 7 son del 7º sello, la vuelta de la tierra, si es por eso de Nibiru, que ya está viniendo, entonces se cambia, es el 6º sello, cuando se acerque, llegue el momento en que la influencia de la presencia cambia para el campo magnético de la tierra, y la tierra se da la vuelta. Hubo un científico llamado Dobzhansky que estudió, es uno de los astronautas que estudió cómo se portan en gravedad cero las cosas que están flotando, y cuando llega a la gravedad cero, porque la Tierra tiene su propia gravedad, pero como viene una competencia, llega un momento en que para de producir su propio campo magnético y se detiene, y ahí se da la vuelta. Él allá en los experimentos en el espacio, en gravedad cero, colocaba cosas en el aire y se daba la vuelta, y luego periódicamente se volvía a dar la vuelta y regresar. Y la Biblia habla del 6º sello, que estando el sol a mediodía se pondría. Inclusive ya los científicos calcularon dónde quedaría el nuevo Ecuador por los cálculos que tienen de peso, de masa, de velocidad, de todo esto. Entonces ya aparecen en internet más o menos dónde quedaría el nuevo Ecuador. Claro, cuando viene produce ese efecto, pero cuando se va, otra vez vuelve a la normalidad y vuelve el otro movimiento más brusco que el primero, el de la 7ª taza. La 7ª taza es peor que el 6º sello, pero se entiende perfectamente por la periodicidad de ese planeta cometa llamado por los sumerios Nibiru, otros le llaman Hercólubos, otros le llaman planeta 10 o X, pero es el mismo astro. Es un planeta del sistema solar, planeta cometa, que tiene cola, porque arrastra por donde pasa y cambia, y ya se la hizo a Urano. Y Urano está dando vueltas al revés, y siempre con un polo hacia acá y el otro hacia allá. No tiene así verano, invierno, primavera, nada. Aquí siempre hacia el sol y allá siempre hacia la oscuridad. Y al revés. Y ahora se sabe que fue por la pasadita de aquel que viene de por allá lejos, porque su órbita es alargada, un poquito más gorda que la de un cometa. Entonces, hermanos, vamos a parar aquí. Vamos a orar, vamos a confiar en el Señor. Mayor es el que está con nosotros. Cuando el enemigo caiga, el Señor le dará las llaves. Dice, se le dieron las llaves del pozo del abismo, y de ahí salieron esas criaturas demoníacas a atormentar a los hombres que los tienen a ellos por dioses. Así como los que los egipcios tenían por dioses se convirtieron en sus plagas, así los que el mundo ahora escogió por dioses y le dio la espalda al Señor, esos van a salir y los van a atormentar por 5 meses. Van a querer suicidarse y la muerte va a huir, porque si se suicidan es peor. Pero si Dios no les deja morir, tienen 5 meses de plazo para arrepentirse, aunque algunos ni siquiera querrán arrepentirse ni dejar de adorar a los demonios. Eso está así escrito en Apocalipsis, y las cosas ya pintan como que esto está a la vuelta de la esquina. Así que oremos.